Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video de Game of Thrones donde vamos a hablar sobre el mundo de Canción de Hielo y Fuego y las últimas noticias relacionadas a las novelas por venir. Como siempre, cinturón de seguridad y vamos para allá. Sabemos que la serie ya terminó, no podemos hacer absolutamente nada, estamos de brazos cruzados, algunos quizás estén ya yendo a terapia con el psicólogo para superar los traumas y la frustración. Créanme, no soy uno de esos. Digo, pues lo hecho, hecho está. La tinta está seca y el pasado está escrito. Pero ahora hay que ver de nueva cuenta hacia dónde apunta la dirección del argumento de, digamos que Vientos de Invierno y Sueño de Primavera, que son estas dos ediciones que aún tenemos por venir del gran escritor de literatura fantástica George R.R. Martin, con estas alianzas, traiciones, intrigas políticas que se vienen gestando en Poniente desde el inicio de los tiempos, desde que él tenía poquitos años y jugaba con sus tortugas en el patio de su casa. Y finalmente hay mucho jugo que sacarle y eso va a recompensar sin duda algunas a los fans que están enojados o molestos por cómo cerraron los arcos argumentales de los personajes o incluso la propia historia en la octava temporada, los verdaderos culpables de todo esto que son D.B. Weiss y David Benioff. Y cuando obviamente salgan las novelas a la venta, todo mundo va a ir a comprar a las librerías, pues esto para ver cuál va a ser el canon, ¿no? Cuál va a ser el final correcto o el genuino de alguna manera. Y nos vamos a sentir satisfechos porque yo creo que, como el propio George siempre lo ha establecido en sus entrevistas, no tiene sentido que tú hagas alusión a una profecía que al final de cuentas no le vas a rendir tributo. Él siempre lo ha dicho. Por ejemplo, si tú pones una manada de lobos, tal y como va a ocurrir en Vientos de Invierno, con Nymeria y todos estos lobos que están en las tierras de los ríos, cerca de ahí de la casa de los Frey, es porque los vas a utilizar. Es ese recurso narrativo que muchos escritores utilizan. De plano, si vas a tú poner en tus páginas, escribir que hay una escopeta en una habitación y la mencionas, no tiene sentido que después no adquiera relevancia. Alguien tiene que usarla para asesinar a alguien o algo así. Entonces, él es muy organizado en su manera de trabajar. Creo que tiene su cuarto en lo absoluto lleno de post-its de cómo se va a relacionar una historia con la otra y cómo va a adquirir un sentido que, digamos nosotros, va a ser más funcional y más práctico. Entonces, creo que eso le va a dar un plus a todo lo que es la saga. Eso nos lleva a pensar definitivamente a que las situaciones relacionadas a Azor Ahai con Jon Snow y su linaje va a adquirir un sentido. Las habilidades de Bran como el cuerpo de tres ojos, todo este asunto de los caminantes blancos y los símbolos que han puesto con los cadáveres y demás, las cosas que se relacionan con el Valonqar, con este final amargo de Cersei por parte de un hermano pequeño que no sabemos si es Tyrion, si es Jaime o si eventualmente va a ser Arya. ¿Cuál es el asunto potencial que tiene ella a desarrollar? Efectivamente, la más pequeña de las Stark, con este cambio de rostros allá entrenando en Bravos, definitivamente tiene que ser por algo. No creo que George haya empezado su historia sin saber hacia dónde apunta. Otros autores sí lo pueden llegar a hacer, como es Stephen King, que él dice que sobre la marcha va ideando cómo van siendo las cosas. Pero esto el señor, nuestro estimado gordito, lo tiene desde principios de los 90s. Y lo digo con mucho cariño porque la verdad es que lo queremos y es como Santa Claus apapachable. Y él piensa que sus fans eventualmente van a agradecer esta oportunidad y yo creo que nuevo panorama que eso nos va a presentar. Imaginemos, por ejemplo, que eso que le dijo Quaita a Daenerys con las profecías de cuídate del senescal perfumado, que a lo mejor es Varys, del león, que puede ser Tyrion, con el que eventualmente creo que se va a encontrar nuevamente. En Danza de Dragones ya lo estuvieron anticipando. El grifo, que me imagino que ha de ser el joven Griff, el dragón titiritero, que puede referirse también a él mismo, siendo Aegon VI o el impostor y demás, todo lo de la yegua pálida, eso va a rendir tributo, así como las tres traiciones, la que es por dinero, la que es por amor y demás. Entonces,
definitivamente debe de cobrar una importancia que se le vio haber dado desde un principio. Y George R. R. Martin es muy inteligente, sabía que había varios seguidores o varios miembros de la audiencia que estaban algo frustrados, así como diciendo, no, es que el final de la serie de verdad fue muy tonto. Ok, pues yo ya me eché mi dinerito vendiendo los derechos a HBO y ahora sí te voy a dar exactamente lo que yo tenía pensado desde un principio. Por ahí estuvo corriendo la carta famosa de 1993, donde nos indicaban hacia dónde apuntaba la historia, con una especie de enamoramiento entre ella, entre Arya y Jon Snow. También de que Tyrion traicionaba a los Lannister y Sansa también se volvía malvada. No creo que esos mismos argumentos se vayan a tomar de nueva cuenta para lo que esté por venir, pero es interesante por lo menos imaginar cuál es este abanico de posibilidades que se nos abre frente a los ojos. Del final, ¿cómo me gustaría a mí que concluyera? Yo sé que esto no es como un cuarto de sugerencias o de peticiones donde George vea, ay, ok, así quieres que se acabe la historia, bueno, pues te lo vamos a dar nada más para darte gusto. No, estoy consciente de esto, no es un mundo fantástico, feliz y guajiro. Al final de cuentas todo va a terminar con algo agridulce, eso lo tengo súper claro. Pero, por ejemplo, creo que el destino de Daenerys sí es convertirse en villana, en una especie de Darth Vader, Anakin Skywalker, que por una serie de cambios más paulatinos y no tan bruscos o absurdos y que sean más premeditados, en donde se torne algo más gris y no por completo en negro, viniendo de lo blanco, va a ser una evolución de personaje que vamos a decir nosotros, ok, esto tiene bastante sentido y está justificado. Por su parte, creo que Jon Snow, que ahorita está muerto en la serie, lo acaban de acuchillar sus integrantes de sus hermanos de la Guardia de la Noche, va a ser revivido nuevamente, no sé si por Melisandre porque ella está con Stannis, pero de alguna forma va a tener que ser traído de vuelta a la vida. No sabemos si a ese personaje se refería George R. R. Martin cuando dijo que había matado a un personaje que después se dio cuenta de que lo iba a utilizar para la conclusión de su saga. No sabemos si se refería a eso, pero o a Lady Corazón de Piedra, ya lo sabremos en su momento dado. Pero va a tener un factor bastante determinante. Creo que si Jon Snow vuelve, lo haría con más actitud, más carácter, aprendiendo de sus errores y se va a tornar un poco desconfiado, cuidándose más las espaldas, con esta actitud implacable, que sea más determinante y recio, ¿no? Similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con Robb Stark, y quizás esto le permita convertirse en un buen gobernante con todas las papeletas y ya no dejarlo como un inútil que no hizo absolutamente nada más que mencionar "You are my queen", yo no quiero el trono de hierro, como un robot. Bueno, nos va a hacer sentir mejor, no solamente a nosotros mismos, sino al propio Kit Harington, del cual ya hablaremos en otro video sobre los problemas que está atravesando. Pero sí, o sea, Jon Snow tiene una importancia, el que sea hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, porque eventualmente esa conclusión también se va a llegar en las novelas. De hecho, fue la pregunta que le hizo el autor a D.B. Weiss y David Benioff para que se hicieran cargo de su saga, que si quién era la madre de Jon Snow, y ellos respondieron que era Lyanna Stark. Esto está confirmadísimo. Va a adquirir también relevancia. El linaje de Jon tiene que ver, no sé si para que sea el rey de Poniente, porque no sabemos qué tantas habilidades tenga en ese aspecto, pero sí como una figura salvadora que le plante cara a los caminantes blancos. Y yo creo que Bran Stark también, con sus habilidades de cambiapieles y de verdevidencia, va a poder hacerle frente también a los caminantes blancos. Digo, al final de cuentas, el Cuervo de Tres Ojos tiene que tener cierta injerencia y una mayor profundidad en todas estas metáforas de cómo puede ejercer una influencia sabiendo todo lo que involucra la historia de Poniente desde el tiempo pasado, incluso tener algunos atisbos del futuro. Puede que a lo mejor Bran Stark se convierta en el último villano, tal y como algunos videos lo han estado anticipando, que se convierta en el Rey de la Noche, o que digamos que derrote, entre comillas, al Rey de la Noche en los libros. Sé obviamente que esta figura antagónica no existe en las novelas. Ha sido el 13º Lord Comandante de la Guardia y ahorita el líder de los Caminantes Blancos es completamente inexistente. Pero ojalá se pueda dar pues personaje que realmente no se le dio un trato digno en la 8ª temporada, que se pueda
plasmar en las nuevas páginas de los libros por venir de George R.R. Martin, y que veamos un enfrentamiento donde Bran Stark intente contenerlo con sus habilidades mentales, y que a lo mejor Jon Snow le dé el espadazo final y veamos un combate previo bastante épico entre ambos. Entonces todo tiene que ver y se va a relacionar con muchos detallitos, ¿no? Que alguien, por ejemplo, capaz como Tyrion Lannister y no Bran quede como rey de Poniente al lado de Sansa. Y sí, yo sé que a muchos no les gusta esta idea y me van a empezar a aventar tomates, lo entiendo, lo sé, pero me fascina la idea, ¿no? Y digamos que pues es mi proyección y ya. Cada quien tendrá su propio punto de vista. Me gustaría también que Jaime obtenga la redención en este camino que va, digamos que, transitando, y que no vuelva con Cersei como lo hizo, donde toda esta nobleza de ser un caballero que al final de cuentas reparó los errores del pasado, pues se tiraron por la basura para volver a quedarse como en el principio, ¿no? Creo que eso le restó bastante importancia al personaje de Jaime. Entonces, son bastantes cosas que de verdad son muy platónicas, lo sé, que no están para complacerme. A George, créanme que no le importa en lo absoluto, es el último de sus pensamientos, ni siquiera lo ha de tener presente, pero se vale soñar. Pues, independientemente de lo anterior dicho, chicos, como bien lo dije, el factor agridulce estará ahí muy presente. Se van a ir muchos personajes, es decir, van a morir, van a dejar ahí los tenis en la nieve o en las cenizas, independientemente digamos que del panorama, y no van a quedar en el aire preguntas sin resolver. Creo que no va a quedar abierto el final. Todo va a cerrar de forma tan perfecta. Todo el factor político y fantástico, con lo de los dragones y, por ejemplo, cosas como el Banco de Hierro, como los maestres, los Dothraki, los Inmaculados, todo eso tiene que cerrar perfectamente. Por ejemplo, algunos personajes que murieron en la serie siguen vivos en los libros, como es el caso de Stannis, con esa batalla que todavía le queda por librar contra Ramsay a las puertas de Invernalia. Lady Corazón de Piedra está emprendiendo este camino de venganza que tiene pendiente con la Hermandad Sin Estandartes. Parece que Brienne le va a llevar a Jaime, quién sabe cómo vayan a resultar las cosas. Sabremos también qué pasará acaso con Aegon VI, con esta campaña que él está haciendo en Poniente ahora que ya llegó a las costas de Bastión de Tormentas junto a la Compañía Dorada, y si en verdad es un Targaryen o si es puro cuento siendo un impostor. Las tramas de las serpientes de arena, algunas de ellas están encarceladas, y bueno, todo lo involucrado a Arianne Martell, Dark Stark también, que por cierto fue el que le rajó una oreja a la hija de Cersei, que también está haciendo de las suyas allá en Dorne. Todo eso va a adquirir su propia fuerza con estas nuevas alianzas para tumbar a los Lannister, obviamente. Marjorie Tyrell y Olenna, y junto con Kevan Lannister y Mace Tyrell, obviamente, siguen vivos. O sea, todo esto del septo de Baelor jamás ha ocurrido en la serie. Obviamente estaría padre que sucediera, y creo que a lo mejor apunta para allá la situación, pero me gustaría ver que Marjorie tuviera una mayor injerencia, ¿no? Porque es muy inteligente, de verdad es un personaje que a mí me agrada bastante, porque está entre lo bueno y lo malo. No conocemos exactamente cuáles son sus intenciones, pero apunta más a la benevolencia, ¿no? Aunque tiene obviamente una agenda oculta, pero tiene, digamos que todas las papeletas para aspirar a algo más. Tenemos también el asunto de Sansa en el Valle de Arryn, con este torneo que se está gestionando, y va aprendiendo algunos trucos de meñique, cómo engañar a las personas, cómo usar la sensualidad a su favor, y vemos que es más o menos tentada por un lado oscuro que no conocíamos de ella, en esta especie de ambición por lograr algo por su propia cuenta y abrirse paso en un mundo en el cual ella se ha sentido marginada. También tenemos el factor de esta armadura de acero valirio que Euron Greyjoy tiene, y también de ese cuerno de dragón que posee, este pique que aparentemente tiene con su hermano Victarion Greyjoy, todo lo de Aeron Pelo Mojado. Debe rendírsele tributo, y las posibilidades de verdad es que son infinitas. Debemos de ver un cierre argumental digno para Canción de Hielo y Fuego. ¿Qué es lo que ha dicho George R.R. Martin también con respecto a las próximas novelas por venir?
Dice, el show ha contado con solo 6 capítulos, pero yo estimo que mis 2 libros, es decir, Vientos de Invierno y Sueño de Primavera, sumen un total de 3000 páginas. ¿Se imaginan? Estamos hablando de 1500 por libro, lo cual es bastante. Y dice que si necesita más, obviamente les va a estar añadiendo en el camino, ¿no? En el transcurso. ¿Qué final es bueno? Se pregunta él. ¿El de la serie o el de los libros? Es una pregunta tonta. Hagamos una cosa. Yo lo escribo, ustedes lo leen y piensan sobre ello y ya lo discutiremos por internet. Algunas personas van a estar quizás enojados también con el final de las novelas y otras personas estemos de acuerdo, pero con respecto a la fecha de estreno de Vientos de Invierno, pues él ha aclarado muchas cosas diciéndonos que por favor no creamos en esos rumores en internet que se han estado difundiendo por diversos medios. Supuestamente habían dicho de que él había estado conteniendo el lanzamiento de sus novelas porque tenía una especie de acuerdo secreto con HBO y D.B. Weiss y David Benioff, pero dice él que esto es bastante tonto, son historias locas que no tienen ni pies ni cabeza. Dice, me parece absurdo tener que decir esto, el planeta es redondo, el agua moja. Tengo que decir esto también, dice, aturde que alguien crea este cuento un solo instante, no tiene ni una pizca de sentido. ¿Por qué iba a estar años con las novelas acabadas? Fue lo que comentó de forma irónica. Y bueno, medios especializados, entre ellos la revista Bolter, apuntan a que el verdadero autor de haber difundido esta versión es Ian McKellen, que interpreta a Barristan Selmy como esta fuente de desinformación, ya que aparece él en un video grabado en una convención asegurando que Martin acabó desde hace años sus novelas y pues que todavía no ha querido lanzarlas. Pero ni al caso, o sea, si Martin hubiera terminado ya sus novelas, parte de esos escritos él se los hubiera pasado a los productores de HBO para que hubieran hecho algo mucho mejor. Entonces yo sé que esto de antemano no está terminado. Dice él que ni siquiera ha comenzado Sueño de Primavera, pero sí que Vientos de Invierno ya casi está cerrado y puede que ya tenga un primer borrador en las casas editoriales, que por cierto estas tampoco lo permitirían. Ellas son las que más dinero ganan de todo esto, miles y millones de dólares. Cada que sale un nuevo libro de Canción de Hielo y Fuego, ellos pues se ven bastante beneficiados, al igual que HBO y viceversa. O sea, todo tiene una cohesión que es muy integral. Dice, así que en términos generales, los libros no están acabados, HBO no me pidió retrasarlos, ni tampoco tengo un pacto con D.B. Weiss y David Benioff, etc. Si hubiera esto estado acabado, nadie hubiera estado más satisfecho que yo. De vez en cuando, dice, estas historias salen en internet con una vigencia improbable y pues reírme no es una locura suficiente, dice, no crean todo lo que lean en internet. Pero ya adelantó él que para el próximo año, si no termina sus novelas, para un evento al cual va a asistir en Nueva Zelanda, que se llama Worldcon, que por cierto, una aerolínea de este fabuloso país en el cual se grabó también la saga El Señor de los Anillos, le invitó a George para que se tomara unas vacaciones a este país y que se inspirara para terminar sus novelas. Pero George dijo, no, ¿sabes qué? Ahorita no, mejor me voy a quedar en este lado de Poniente con mis historias y voy a tratar de terminar. Lo que sí tiene asegurado es que va a asistir a esta convención de ciencia ficción en julio del 2020. Y dice que si no termina Vientos de Invierno para entonces, dice, les doy mi permiso formal por escrito para que me encarcelen en una pequeña cabaña en la Isla Blanca con vistas a ese lago de ácido sulfúrico hasta que lo termine. O sea, literalmente pueden prescindir de sus servicios arrojándolo ahí que se deshaga por completo. En fin, chicos, de esta forma hemos terminado. Muchas gracias por acompañarme. Digan acá abajo en la caja de comentarios cuáles creen ustedes que vayan a ser las diferencias en los libros y cómo va a distar eso de lo que pasó en la serie o qué cosas pueden llegar a coincidir. Por ejemplo, lo de Daenerys volviéndose mala, yo sí lo veo. Sí lo veo que va a suceder, pero obviamente con más sentido, ¿no? Y también estaremos hablando próximamente acerca de que George R.R. Martin está colaborando con un productor japonés y con una casa de videojuegos del país del sol naciente también para pues la creación de un nuevo videojuego. Entonces estaremos hablando de las posibilidades de eso. Hablaremos también de noticias de los actores
y vienen más colaboraciones. Esto no se ha terminado. Vienen más críticas de cine. Tengo ahí algunas películas en el tintero de las cuales ya estoy haciendo la crítica, así que por favor es imperativo que se mantengan al pendiente del canal porque vienen cosas bastante geniales. Por favor, nuevamente suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones acá abajo para recibir alerta de nuevo contenido. Muchas gracias por estar aquí, les mando un abrazo fuerte. Mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión. Hasta pronto.